Hola, el libro del que voy a hablar hoy es La caída de Gondolin, una de las tres grandes historias de las que hablaba Tolkien, que durante su vida intentó publicar y ya sea por un motivo o por otro no pudo, bien porque no pudiera terminarlo, bien porque editorialmente no hubiera interés por estas historias que formaban parte del Silmarillion, que nunca pudo lograr editar a lo largo de su vida. Tuvo que ser su hijo, Christopher Tolkien, el que lo llevara a las imprentas. Y vamos a tratar también la cuestión de las publicaciones póstumas de Tolkien por su hijo, Christopher Tolkien, que han sido muy criticadas, pero mi punto de vista es que esas críticas están mal enfocadas. Esa es mi opinión, por lo menos. Ahora lo explicaré con más detalle. Con más detalle. Para entender qué es esto qué son estas historias que se han publicado póstumamente, quizá convenga tener una idea de cuál es la historia de lo que se llama el legendarium de Tolkien, o sea, todo el conjunto de historias, esa mitología que inventó Tolkien y que bueno, yo creo que rivaliza con mitologías de verdad creadas, de verdad quiero decir, mitología realmente como la mitología griega o la mitología de otros pueblos, creadas a lo largo de miles de años. Creo que esta mitología inventada por una sola persona tiene un mérito tremendo, aunque se pueda decir bueno, que tiene cosas que están copiadas de otras mitologías. Evidentemente, todas las mitologías tienen cosas copiadas de otras mitologías anteriores. Si uno coge la mitología griega, pues también verá cosas copiadas de los egipcios y de otros pueblos. Y si uno se va a los egipcios, pues también copiarían otros aspectos de pueblos anteriores que no conocemos. Da una sensación como si estuviéramos hablando de una mitología creada por un pueblo, no por una sola persona. Entonces, ya digo, para entender un poco cómo funciona, qué es lo que se pretende con la publicación de estas historias póstumas y demás, pues habría que entender un poco qué es lo que, cómo se llegó a esa situación, o sea, qué es lo que intentó Tolkien durante su vida y cuál fue el resultado. El, Tolkien empezó a escribir sus historias precisamente por esta historia, por la caída de Gondolin. Empezó a escribir cuando estaba de baja, después de haber sido soldado en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, cogió lo que se llamaba la fiebre de las trincheras y estuvo en un hospital o en general de baja, estuvo durante varios meses. Y durante ese tiempo pues estuvo poniendo por escrito unas ideas que él tenía sobre un mundo fantástico que él había inventado, en el cual los elfos jugaban un papel un papel muy importante. Era por lo menos la idea que Tolkien tenía de los elfos, que eran como unos seres sobrehumanos, inmortales. Y empezó por esta historia, por la caída de Gondolin, que trataba la historia de un hombre que llega a una ciudad secreta, una ciudad escondida, donde está, digamos, el último bastión contra las fuerzas del Señor Oscuro que han ocupado casi todo lo que es la tierra habitable, ¿no? Eh, y este personaje, pues con gran dificultad, con ayuda de una especie de semidios, de un Valar, como lo llamaba Tolkien, pues llega a esta ciudad y cuando esta ciudad queda, digamos, al descubierto ante el Señor Oscuro, pues es atacada y este hombre, Tuor, pues contribuye a su defensa y bueno, la historia se llama la caída de Gondolin, la ciudad es Gondolin y bueno, más que la caída en sí, que es solamente el final, pues trata sobre el descubrimiento de esa ciudad por parte de Tuor y de su vida allí y bueno, otra serie de cosas, ¿no? Que tampoco voy a entrar en tantos detalles.
Entonces, esta fue la idea que tenía Tolkien al principio, que fue evolucionando a lo largo del tiempo. Después hizo bastantes versiones posteriores de esta idea. Pero la única versión completa es la que escribió, es la primera que escribió. Escribió durante la Primera Guerra Mundial. Y posteriormente intentó eh, hacer versiones más detalladas, pero nunca llegó hasta el final de la historia. Entonces, no disponemos de una versión definitiva de esta historia. Lo único que disponemos es de la primera versión, que además es un poco peculiar porque se nota que Tolkien está influido por lo que vio en la Primera Guerra Mundial. Entonces, el ataque a la ciudad de Gondolin pues incluye cosas curiosas como una especie de máquinas, una especie de monstruos mecánicos, que bueno, que ya digo que suena como un poco como influencia de lo que él pudo ver en la Primera Guerra Mundial. Y luego ya pues esos aspectos pues quedaron un poco más en un segundo plano, pero en realidad bueno lo que ocurre es eso, que nunca llegó a escribir una versión definitiva completa que llegara hasta la misma caída de Gondolin, a pesar del nombre del libro. Pues la única versión que realmente trata la caída en sí es la primera versión, que es una versión muy preliminar. Y bueno, que como ocurrió a lo largo de la vida de Tolkien, pues Tolkien iba cambiando nombres de personajes, etcétera. Entonces la primera versión es eso, es muy preliminar y ofrece cambios importantes respecto a lo que él posteriormente pensó, a lo que él hubiera dejado como versión definitiva si hubiera tenido tiempo, si hubiera podido. Entonces, esto fue ya digo, la primera historia de este mundo, de esta mitología que él puso por escrito. Y luego, posteriormente, pues a lo largo de los años, él fue pensando otra serie de historias. Lo último que Christopher Tolkien ha publicado digamos, ediciones de estas tres grandes historias, que son esta, la de los hijos de Húrin y la historia de Beren y Lúthien, que eran las tres historias principales de lo que luego sería el Silmarillion, lo que luego Tolkien pensaría como el Silmarillion. Entonces, todo este conjunto de historias y otra serie de historias más secundarias, pues formaron lo que luego se ha llamado el Silmarillion, y que es como la historia de todas estas leyendas, todo el conjunto de leyendas que Tolkien tenía pensadas, y que luego cuando él escribió otras historias, escribió El Hobbit, que era una especie algo de cuento infantil. Él empezó a introducir como en su imaginación, digamos que las historias más complejas y más desarrolladas que tenía eran las del Silmarillion. Pues cuando él escribió el Hobbit, pues empezó a introducir cosas a pesar de que en principio era un cuento. Tampoco tenía como una gran profundidad geográfica, histórica, etcétera. Pues metió detalles extraídos de lo que luego sería el Silmarillion. Y luego, cuando él empezó a escribir, dado el éxito que tuvo el Hobbit, pues cuando él empezó a escribir la segunda parte del Hobbit, pues que es lo que posteriormente se convertiría en El Señor de los Anillos, pues ya empezó a meter, al principio era solo, como se ve en los primeros capítulos del Señor Anillo, era simplemente una especie de continuación del Hobbit, pero luego empezó a meter cada vez más elementos del Silmarillion, y eso realmente es lo que le da una profundidad, quizás esa fascinación al Señor de los Anillos. El hecho de que se nota de que la historia que tiene detrás es tremenda, y además es una cosa pensada durante... Bueno, eso no se ve directamente, pero se intuye que es una cosa que es pensada a lo largo de toda la vida. Durante décadas, Tolkien estuvo añadiendo detalles a estas historias del Silmarillion, y cuando empezó a meter elementos del Silmarillion en El Señor de los Anillos, pues cuando ya lo empezó a meter en mayor medida, pues ya se fue esa profundidad que tenía el Silmarillion se fue introduciendo cada vez más en El Señor de los Anillos. Y finalmente Tolkien lo que quería hacer era que se considerara El Señor de los Anillos como una especie de segunda parte del Silmarillion, y él lo que quería publicar era el Silmarillion por un lado y El Señor de los Anillos, o incluso las dos cosas juntos. Pero claro, como resulta que a los editores de Tolkien en esa época
los editores no tenían ni idea del éxito que iba a tener El Señor de los Anillos, pues cuando Tolkien les empezaba a hablar de cosas como el Silmarillion y demás, con la complejidad que eso tiene, pues evidentemente no le echaron ninguna cuenta y pensaron que era una locura, por decirlo así, de Tolkien el pretender publicar esas dos cosas juntas, el Silmarillion y el Señor de los Anillos. Ya bastante largo era el Señor de los Anillos, hasta el punto que se tuvo que dividir en tres tomos para publicarlo. Total, esto desde el punto de vista editorial esto era una locura y le rechazaron esa idea, y él durante años pues estuvo en algunos momentos pues estuvo todavía trabajando en esas historias del Silmarillion, pero en otros pues lo dejó ya por imposible, pensando que durante su vida no iba a poder publicarlo, y ese quizás sea uno de los motivos por los cuales algunas historias del Silmarillion nunca se llegaron a completar, como es el caso de esta. Nunca llegó a haber una versión definitiva. Eh, con el tiempo, pues el éxito de Los Señores de los Anillos llevó a que digamos, la atención, el interés de los fans, de los lectores de Tolkien, pues llevó a que un interés renovado sobre su obra, y el mercado, digamos, empezó a madurar como para la publicación de otras obras de más difícil lectura, como pueden ser el Señor de perdón, el Silmarillion, porque el Señor de los Anillos era una novela, era una cosa más convencional, pero claro, la diferencia entre el Señor de los Anillos y el Silmarillion es tremenda. El Silmarillion es algo que hay quien lo ha comparado como al Antiguo Testamento y demás, en el sentido de que es un libro que, bueno, en cada página por lo menos aparecen 20 nombres nuevos y todo eso. Es algo que es totalmente diferente a lo que es una novela convencional moderna. Es algo más parecido a lo que sería una recopilación de historias antiguas, leyendas, lo que hemos dicho, de mitología. Entonces, pero vamos, el interés de los lectores de Tolkien fue suficiente como para que para que hubiera expectación por la publicación de todo lo que había detrás del Señor de los Anillos. Entonces, eso ya después de la muerte de Tolkien, pues fue su hijo el que estuvo recopilando esas historias. Realmente el Silmarillion, tal como está publicado, es una versión que varía mucho respecto a los escritos de Tolkien, porque Christopher Tolkien lo que tuvo que hacer es un resumen de muchas de las historias, de las que su padre había escrito largo y tendido. Pues tuvo que reducirla hasta el punto de poderla meter en un tomo que es de un tamaño similar al del Señor de los Anillos, a pesar de que la historia del Señor de los Anillos, pues prácticamente es como sería como un capítulo dentro del Silmarillion. Entonces también se nota que Tolkien calculó mal lo que era la envergadura del proyecto, digamos, del Silmarillion comparado con lo que era el Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es una historia que si se cuenta en el mismo plan que se cuentan las otras historias del Silmarillion, pues eso da como para un capítulo. Y una historia de un capítulo de Silmarillion pues podría dar para un libro completo del tamaño del Señor de los Anillos, si se extendiera, si se detallara, si se introdujeran diálogos, personajes, más profundidad, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación que quedó, digamos, el legado de Tolkien después de su muerte. Posteriormente a la publicación del Silmarillion, Christopher Tolkien se dedicó a publicar lo que serían como unos estudios sobre lo que era todo el proceso de escritura del Señor de los Anillos y incluso también del Silmarillion, en una serie de tomos que se llama La Historia de la Tierra Media. Y más posteriormente pues ha empezado a publicar, digamos, historias concretas de tanto el Silmarillion, en fin, sí, son casi todas historias del Silmarillion, en los cuentos inconclusos, y luego finalmente en tomos separados para cada una de las lo que Tolkien llamaba las grandes historias del universo del Silmarillion. Entonces,
Esas historias son realmente lo último que ha publicado Christopher Tolkien. Además, esta última, concretamente La caída de Gondolin, ha dicho que él prácticamente ha dicho que es lo último que va a publicar en su vida. Me parece que tiene como 94 o 95 años. Él ya da por supuesto que no va a publicar nada más de estas historias aquí. Y de hecho es significativo que lo último que haya sacado fuera realmente la primera historia que escribió Tolkien. O sea, es como, digamos, de cierto modo sería como cerrar el círculo de las historias de Tolkien. Eh, lo que quería también decir es que Christopher Tolkien ha tenido muchas críticas por esto. Se ha considerado que estaba como explotando la gallina de los huevos de oro, ordeñando a la vaca de Tolkien, por decirlo así, hasta dejarla totalmente seca, ¿no? Pero yo pienso que tiene sus motivos. Esto ya no es una cuestión simplemente de publicar libros en el mismo plan en el que se publicó El Hobbit y El Señor de los Anillos. El Hobbit y El Señor de los Anillos son obras completas y fueron publicadas en la vida del autor. Se publicaron de la forma en la que él quería. Pero lo que ha estado publicando Christopher Tolkien, a pesar de que mucha gente lo haya malinterpretado o que, digamos, un lector inocente que no se conozca los detalles, o incluso que a pesar de que se puedan conocer, pues que la editorial también por la idea, digamos, de ganar dinero con ello, pues tampoco le ha dado más publicidad a la cuestión, pero está claro que estos libros publicados póstumamente no son libros como El Señor de los Anillos o como El Hobbit o como otros que publicara Tolkien durante su vida, sino estos digamos, son estudios sobre lo que es el proceso de la escritura del Señor de los Anillos, del Silmarillion, etcétera. Es como si se publicara un estudio sobre cómo se escribió el Quijote y se buscaran versiones anteriores de ciertos pasajes del Quijote, si existieran, cuando versiones póstumas que no fueron publicadas en los papeles de Cervantes, algo como eso. Entonces, supongo que nadie diría, uy, es que se está intentando engañar al lector dando versiones del Quijote que son incompletas. No, realmente son estudios, son cosas que pueden interesar a los fans de Tolkien, a los estudiosos de Tolkien, a gente que esté fascinada con este universo de Tolkien, pero no es para el lector casual, por llamarlo así, no es simplemente para alguien que le haya gustado El Señor de los Anillos y quiera leer otra, que diga, pues a mí me ha gustado El Señor de los Anillos, y pues quiero seguir leyendo cosas de Tolkien, que es lo que puedo leer. ¿Y qué es lo que hago? Pues me pongo a leer La caída de Gondolin. No se trata de eso. Ya digo, eso posiblemente a las editoriales les haya interesado abundar en esa confusión para obtener más lectores, para aumentar las ventas. Pero cualquiera que esté bien informado pues sabe que no es eso lo que pretendía Christopher Tolkien. Bueno, realmente las intenciones de Christopher Tolkien no se pueden conocer a menos que uno pueda leer la mente de Christopher Tolkien. Pero a mí me da la impresión que sobre todo lo que Christopher Tolkien pretendía era como una especie de homenaje al legado de su padre, porque es que es verdad que Tolkien murió digamos, con la insatisfacción de no haber sido capaz de publicar y de terminar el Silmarillion a lo largo de su vida. Entonces, él consideraba que el Silmarillion era tan importante o más como el Señor de los Anillos y que por tanto no tenía sentido no publicarlo. Lo que pasa es que la falta de interés por parte de las editoriales y ya el hecho de que a lo mejor cuando empezó a haber interés pues ya le cogió un poco mayor para completar tal cantidad de historias como tenía comenzadas en una versión preliminar. Posiblemente si Tolkien hubiera tenido 20 o 30 años más de vida ya cuando se publicó cuando el Señor de los Anillos alcanzó el éxito definitivo que alcanzó, que en Estados Unidos tengo entendido que fue a finales de los 60 o a finales de los... Sí, pues fue como a mediados de los 60 o una cosa así, cuando en Estados Unidos alcanzó el éxito ya masivo que tuvo. Entonces, si a Tolkien lo hubiera cogido con un poco de menos edad cuando eso sucedió, pues posiblemente hubiera intentado completar el Silmarillion y darle una versión definitiva. Como no pudo, pues su hijo en homenaje o lo que fuera, pues, o simplemente con la intención de completar el trabajo de su padre, pues intentó primero dar una versión publicable al Silmarillion y en segundo lugar, pues las historias principales
sacar versiones completas y bueno, ya hablando concretamente sobre lo que es este libro, la caída de Gondolin, que además es aplicable a las otras dos grandes historias de este mundo, pues lo que ha hecho Christopher Tolkien es hacer un estudio de una especie de comparación de cuáles son las versiones que Tolkien escribió sobre esas historias. eh, Pone, digamos, las versiones haciendo pequeñas adaptaciones de nombres y todo eso que Tolkien fue cambiando a lo largo de su vida. Va explicando cuál es la diferencia, hace una pequeña introducción a lo que es cada versión. Por lo tanto, esto está claro que a un lector, entre comillas, casual, no le va a interesar, porque una parte de este libro, por ejemplo, pues no sé si era un 20%, un 30%, algo así, son, digamos, reflexiones o explicaciones de Christopher Tolkien sobre cuáles son las formas que tenían estas historias, cuándo las escribió. Es como un poco de historia sobre la historia externa, digamos, sobre estas leyendas, sobre estas historias. Y en este caso, pues la primera historia que se trata es la primera que escribió Tolkien durante la Primera Guerra Mundial, que es la única versión que está completa, pero claro, una versión muy preliminar, una versión con un estilo, escrita con un estilo también arcaizante, quizá más de lo que posteriormente Tolkien finalmente pues evolucionó hacia un estilo un poco más, digamos, más natural, más actual, pero sus primeras historias contienen mucho vocabulario arcaico. De hecho, en estos libros suele haber una especie de glosario de términos arcaicos, que bueno, que eso quizá tenga más sentido en la versión original, en inglés, que en traducciones. Pero Christopher Tolkien ha puesto pues un glosario, un listado de palabras, digamos, arcaicas, con sus definiciones. Y pues eso, la primera versión, pues que es la única versión completa de esta historia, pues una versión que tiene está escrito con un estilo un poco arcaico, que bueno, Tolkien siempre usó un estilo relativamente arcaico. Él siempre intenta emular como escritores medievales y demás, pero en este caso pues se nota aún más. Y luego pues da otras versiones, alguna de ellas una versión corta como de resumen, son cosas que muchas veces mandó a editoriales para ver si les interesaban y demás. Y finalmente pues está la última versión, que creo que era de los años 50, pero esta versión es solamente el principio de la historia. Ya se nota que escribe a un nivel de detalle mucho mayor, que esto sí, posiblemente si hubiera seguido escribiendo la historia hasta el final, pues hubiera dado como para un libro completo. Pero claro, la versión hasta donde él dejó de escribir, digamos, puede ser, no recuerdo el número de páginas, pero no es como para un libro, y además solo el comienzo de la historia. Entonces todo esto está recopilado, digamos, en este libro. Ya se ve que esto no es una novela. Esto además no es, digamos que esto no es una historia tan amena y tan divertida como puede ser El Hobbit o El Señor de los Anillos. Son historias que están escritas en un estilo como más épico. Quizás El Señor de los Anillos llega en algunos capítulos, pues sí llega a una cosa, a un nivel de epopeya, digamos, parecido al que puede llegar. Pero no es lo mismo, es un estilo distinto. Esto no está escrito para un lector habitual de Tolkien, que simplemente le interese pues leerse cosas como El Hobbit y El Señor de los Anillos, porque son libros que tienen, aparte de la profundidad histórica, pues son libros que tienen bastante acción, tienen diálogos, tienen personajes interesantes y amenos y demás. No son libros publicados para un lector habitual, digamos, simplemente busque leer una novela. Entonces, esta es una confusión que yo creo que hay que aclarar. Christopher Tolkien ha tenido muchas críticas prácticamente por simplemente querer ganar más dinero, pues por su simplemente ambición económica, publicar todos los papeles que encontró en los cajones de su padre, y eso me parece que es un poco injusto, porque si no fuera por esto, pues realmente no conoceríamos en profundidad cuál es la base sobre la que está montado El Señor de los Anillos. Y de hecho, yo creo que ya ese argumento se puede refutar por completo, porque es que incluso en cosas como las películas de Jason, del Señor de los Anillos, pues se ve que
Jackson, el director, estuvo cogiendo bastantes detalles del Silmarillion y de estas historias para completar detalles, incluso para dar ambientación, incluso para lo que es el aspecto visual de su obra. O sea que no es en vano, incluso para cosas como digamos, tan masivas que pueden atraer tan masivamente al público como puede ser las películas, ¿no? Ya no estamos hablando de fans acérrimos de Tolkien, sino de personas que simplemente están interesadas en cosas, en una historia, digamos, un nivel más superficial, a nivel de distracción de las películas de Señor Anillo. Pues incluso para eso ha sido útil el disponer de los detalles del Silmarillion, porque es verdad que se han utilizado en las tres películas del Señor de los Anillos, incluso, ya digo, aspectos como el anillo que lleva Aragorn, detalles ínfimos como ese. Y bueno, y por supuesto, escenas de las películas que no están en El Señor de los Anillos en sí, sino que son como flashbacks que se hacen sobre elementos anteriores de la historia. Pues todo eso son cosas que se han podido hacer en parte por el hecho de que gracias a Christopher Tolkien conocemos mucho más del trasfondo de estas historias. Y con esta reflexión, pues creo que podemos terminar esta crítica de lo que es la caída de Gondolin. Esto es lo que posiblemente sea la última publicación de Christopher Tolkien, basada en las historias de su padre. Gracias y hasta pronto.